y se haya envejecido. El tema es que cuando vaya perdiendo esas proteínas, porque ya no tiene núcleo, ¿sí? Y ese núcleo hace que no se puedan sintetizar más proteínas, esto se va a ir endureciendo y en algún momento hay que sacarlo porque si no va a obstruir el paso para que pasen los otros glóbulos rojos que sí tienen todavía movilidad, que sí todavía no es que no tengan movilidad, sino que todavía se pueden contraer. ¿Ah? Bien, acá están viendo cómo ustedes verían en un frotis de sangre. ¿Qué es lo que es un frotis de sangre? Miren, ustedes se sacan una gota de sangre y la ponen en un extendido, en un portaobjeto, perdón, y la tiñen con una técnica que se llama Maigrumbal-Giemsa, y ahí van a poder ver estos glóbulos rojos, y fíjense que la zona del medio, justamente que es la más delgada, se ve como más translúcida. Todos estos son glóbulos rojos, y acá entonces ustedes van a empezar a ver esto que es que no son células, sino que son pedacitos de células que son las plaquetas. ¿Ah? Entonces, lo único que estamos viendo en esta diapositiva es justamente glóbulos rojos y plaquetas. ¿Ah? Plaquetas, como les decía, que son elementos figurados, pero no son células. Algo que es importante, que una vez que ustedes comen hierro, ¿sí? El hierro ese que ustedes comen, en una parte sirve justamente para unirse a la hemoglobina, y ese hierro es el ion que va a tomar el oxígeno. ¿Ah? Entonces, cuando esté cargado de oxígeno, ese hierro lo van a encontrar en situación de ferroso, y cuando esté con dióxido de carbono, perdón, con dióxido de carbono, ustedes lo van a encontrar en estado de férrico. ¿Sí? Es decir, que el grupo M tiene hierro, ¿sí? 4 moléculas de hierro, y ese hierro es el que toma el oxígeno. Cuando está oxidado se llama ferroso, y cuando está reducido se llama férrico. ¿Ah? Bien. En la membrana plasmática, bueno, también estos receptores, ¿sí? Que ustedes están viendo, que es de la glucoforina y todo eso, eh, hay unas glucoproteínas que se llaman también aglutinógenos A y B. ¿Mm? Esas proteínas transmembrana que se llaman aglutinógenos A y B dan justamente origen a los grupos sanguíneos. ¿Ah? Y al sistema ABO o AB0, como quieran llamarle. ¿Sí? Es decir, que en algunas personas tienen aglutinógenos A, y esos son los que tienen grupo sanguíneo A. Otras personas tienen aglutinógenos B, y entonces serían el grupo sanguíneo B, ¿sí? Y otras tienen aglutinógenos A y aglutinógenos B, y esos serían los que son de grupo sanguíneo A y B. Otra no tiene ninguno de los dos, ni A, ni B, ni A, ni B, ni AB. Entonces, a esos son los que les llamamos cero, ¿sí? Bien. Estos son los grupos sanguíneos. Entonces, ustedes tienen grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, y grupo sanguíneo AB, y grupo sanguíneo cero, ¿sí? Bueno, en realidad, cuando una persona necesita sangre, hay que ver qué aglutinógeno tiene justamente para transferirle. Si tiene el grupo A, hay que transferirle el grupo A. Si tiene grupo B, hay que transferirle grupo B. Si tiene grupo sanguíneo AB, hay que transfundirle sangre, que ya sea A, o que sea B, o que sea AB. Cualquiera de las dos, no importa. Es decir, que ese sería como el receptor universal. ¿Por qué? Porque recibe sangre A, porque recibe sangre B, o porque puede recibir también sangre AB.
Y el grupo O también podría recibir sangre del grupo O, porque el grupo O es el que puede, como no tiene aglutinógenos justamente, no van a producirse anticuerpos, entonces puede ser dador universal, le puede dar. Ahora, el grupo O puede recibir sangre solamente O, ¿sí? El grupo A puede recibir sangre solamente A, el grupo B puede recibir sangre solamente B, y el AB puede recibir sangre A, B y, y grupo O. ¿Se entiende esto? De todas maneras, lamento decirles que a pesar de todo esto, en el momento de dar sangre hay que tener en cuenta los antígenos de histocompatibilidad, que son unos antígenos que son un poco más específicos para estos grupos, y ver que no haya una reacción alérgica, porque si no puede haber producción de anticuerpos que, por más que una persona sea de sangre A, para recibir sangre A, debiera medirse también los antígenos de histocompatibilidad. Pero bueno, si no hay otra opción, se le da un grupo de sangre A de cualquier persona, y bueno, se espera que no hayan resultados negativos. Por eso existen los bancos de sangre, que lo que hacen es eliminar estos antígenos de histocompatibilidad de la sangre, para evitar justamente algún tipo de reacción alérgica o reacción inmune. Los eritrocitos también tienen otros aglutinógenos, y que son distintos que el sistema ABO, y ese sería el factor RH. Han visto que ustedes tienen un grupo y un factor. Bueno, el grupo sería A, B o 0, como quieran llamarle, y aparte hay otros aglutinógenos que son los del factor RH. Una persona puede tener factor RH o no puede tener factor RH, entonces va a ser positivo o negativo, dependiendo si lo tiene o no lo tiene. Se llama factor RH porque esto se identificó por primera vez en un mono que se llamaba macaca rhesus. Entonces, por eso y este factor RH está presente en el 85% de la población. Es decir, que más o menos el 85% de la población tiene factor RH, y hay un 15% que no tiene factor RH, entonces se llama RH negativo. Lo mismo, todas las personas pueden recibir sangre, los RH positivos pueden recibir sangre de cualquier RH positivo o negativo, pero el RH negativo solamente tiene que recibir sangre de RH negativo. Bien, con esto hemos terminado el rojo. ¿Hay alguien que tiene alguna duda con respecto a esto? Yo con lo de RH creo que se lo puede volver a repetir, por favor. Bien, hay otras proteínas de estas que están en la membrana que se llaman aglutinógenos RH, ¿sí? Entonces, esos aglutinógenos RH solamente los tiene el 85% de la población, que es un número bastante importante. Entonces, si usted tiene, si tiene aglutinógenos RH, tiene que recibir sangre, puede recibir sangre de un RH positivo o de un RH negativo. Porque si yo recibo un RH negativo, no tiene aglutinógenos, entonces por lo tanto yo no voy a hacer ningún tipo de alergia, ¿sí? Ahora, si tiene factor RH, no tiene factor RH, es decir, que es RH negativo porque no lo tiene el aglutinógeno, entonces yo no puedo recibir de un positivo, porque el positivo sí lo tiene. Inmediatamente que a mí me coloquen sangre de un positivo, va a empezar una reacción con una destrucción de glóbulos rojos, justamente de esos glóbulos rojos, que puede terminar con mi vida. ¿Me entienden? Entonces, no solamente hay que tener en cuenta que hay aglutinógenos A, B, AB y 0 o O, sino que también hay aglutinógenos RH. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, estos que están viendo acá, ustedes son todos glóbulos rojos menos estos que tienen núcleo. Esos que tienen núcleo, S, estos no, ojo, porque estos son neutrófilos.
¿ah? Los glóbulos rojos son esos, y fíjense, estos que tienen núcleo son los